Mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0312. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos dar la bienvenida a la revista de Opinión Democracia a dos invitados, el doctor Raúl Andrade y el doctor Ramiro Rivera, analistas políticos. Les invitamos para analizar el desarrollo de esta campaña electoral con un eje importante, la seguridad. Todos hablan de la seguridad, sin embargo, no plantean los cómo piensan afrontar. Es muy fácil decir vamos a hacer con Fuerzas Armadas, con la policía, vamos a dotarles de más herramientas, materiales. Sin embargo, no dicen cómo van a hacer y desarrollar esas propuestas. Doctor Raúl Andrade, ¿cómo ve el desarrollo de esta campaña? Y el primer tema que incluso será materia del debate este domingo, que se ha establecido 5 ejes temáticos: seguridad y gestión integral, el tema económico, el tema social, el tema de la política institucional y el tema de medio ambiente. Siendo primero el de la seguridad, ¿cómo debieran despejar las inquietudes frente a la realidad que vive el Ecuador? Buen día, Raúl. Miguel, y buenos días a Ramiro. Un gusto estar con ustedes. Bueno, la verdad es que yo veo el tema desde una óptica un poquito diferente. Yo no creo que es un problema de seguridad el que le aqueja al Ecuador o de inseguridad. Creo que es un problema de institucionalidad, de absoluta falta de autoridad. Al no existir autoridad en el Ecuador, al no existir reglas establecidas con respecto a cómo tienen que manejarse las cosas, en el momento que el Estado resignó su facultad de imponer el orden a través de las herramientas a su cargo, en ese momento el Ecuador perdió piso en términos de institucionalidad y por lo tanto de seguridad. Y entonces, evidentemente, lo que se está tratando en este momento es de dotar a las distintas instituciones encargadas del orden, de los pertrechos, de la posibilidad física real de poder enfrentar estos puchos o estas rebeliones que se dan cada cierto tiempo por parte de distintos actores sociales, pero sin ir al problema de fondo. El problema de fondo es que el Estado, a través de sus distintos estamentos, es incapaz de garantizar y de plantear la institucionalidad. Y como es incapaz de generar un orden, porque tenemos a una asamblea que se ha caracterizado en los últimos años por ser una conspiradora, porque tenemos un poder judicial de alquiler, porque tenemos un ejecutivo débil frente a estos otros dos poderes y porque tenemos una serie de instituciones diseñadas para restarle poder al ejecutivo, es decir, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana, todos productos de la famosa Constitución en la que vivimos. Entonces el resultado final es que lamentablemente en el país no hay un orden. Yo simplemente hago la comparación con un país como Francia, que es un país con una historia y un antecedente democrático muy serio. Ellos tuvieron problemas con los migrantes, problemas muy difíciles de resolver, pero en el momento que el presidente Macron tomó la determinación de meter preso a 1,000 personas, 1,000 personas se dice rápido, pero es un montón de gente. Y cuando tuvieron que tomar los presos y frenar la agresión, una agresión además que era magnificada por una serie de medios que tienen una posición ideológica clarísima, pues simplemente el problema se acabó. No se cayó el presidente, en ningún momento estuvo en cuestionamiento su autoridad. En ningún momento se pensó
que estos señores podían acabar con el régimen establecido. En ningún momento se entró a negociar como sucedió con las hordas de ISA. Entonces hay que partir de eso, de que lamentablemente nosotros hemos perdido el concepto de autoridad en manos de quien ha sido otorgadas por el pueblo, a quienes deben ser las personas que manejen ese concepto. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera. ¿Cómo ve este proceso electoral con este primer punto que se ha planteado y que será materia del debate, la inseguridad en el Ecuador? Buen día. Miguel, muy buenos días y un saludo a Raúl. Me parece que no hay otra manera sino de coincidir con los lineamientos generales formulados por Raúl. Uno observando la campaña, escuchando los discursos de los candidatos, leyendo sus intervenciones, viéndolos en televisión, daría la impresión que aquí no pasa nada o que los problemas son tan pequeños que en 1 año, 8 meses resolverán todos los problemas, como si el problema de la política y de la crisis de una sociedad fuese algo mágico, dependiese simplemente de la actitud milagrosa, salvadora, mesiánica de los candidatos. Y ese es uno de los grandes problemas del país. A veces o con frecuencia la política está asociada con la mentira. Y eso lo han dicho no solamente grandes filósofos o escritoras como Hannah Arendt, sino que también la historia lo registra. El problema de fondo es que el Ecuador no es un estado democrático todavía. Y parecería una tontería que así lo diga. Si hemos tenido más de 20 constituciones, cientos y miles de leyes, proclamas, el hecho es que el Estado está constituido por un conjunto de instituciones y esa institucionalidad cuya centralidad es el Estado de derecho, el Estado democrático, la ley, el imperio de la ley, el principio de legitimidad de la ley, el principio de igualdad ante la ley. Si ellos no están presentes, viviremos cualquier cosa y menos el caos. El segundo elemento es que en una sociedad caótica, débil, a veces uno piensa casi inviable, y hay quienes los han puesto en el filo de la sociedad fallida, de la que no tiene identidad, de la que no tiene futuro. El problema central, el problema medular, el problema esencial de los ecuatorianos es la seguridad. Y no se ha escuchado a ningún solo candidato que diga: si yo no soy electo presidente, apoyaré al gobierno que venga en una política de seguridad que tenga tantas y tantos y tantos elementos. El problema es que en materia social el Estado es ausente. El Estado no existe. Podríamos decir que tenemos la SENAI, la dirección tal, la dirección cual, pero en los centros penitenciarios ¿está presente el Estado? No lo está. Porque uno no se sabe si los mismos directores, si los mismos guardianes, si algunos mismos miembros de la fuerza pública son parte del Estado o son parte de la criminalidad. En las cárceles se han descubierto sistemas sin control, peajes internos, licorerías, hasta producción de tilapias, construcción de infraestructura a cargo de las bandas delictivas.
espacios donde no ingresa el Estado, tarifas, amenazas, es decir, un sistema de criminalidad tomado por las mafias y hasta con la complicidad de actores políticos. Actores políticos que en algún momento con orgullo decían que habían concretado alianzas políticas con los ñetas o con los Latin King. Entonces, probablemente no nos fuimos dando cuenta que con la debilidad del Estado y con un Estado pendenciero, con actores políticos proclives a la bronca por espacios de poder, a la bronca por espacios de prebendas y beneficios personales, el Estado endeble, el Estado ausente, ese Estado frágil, fue siendo tomado por la criminalidad. Y hoy entonces podemos decir que vivimos una sociedad en el que el poder del crimen es tanto o más superior al poder financiero y al poder institucional y débil del Estado. Si nos ponemos a calcular que de la droga decomisada, que se supone no es más del 10 o el 15% de lo que sale por los puertos o aeropuertos del Ecuador, en el costo final de los mercados internacionales, tiene un volumen superior al presupuesto general del Estado, imagínese usted. Narcotraficantes sorprendidos con lingotes de oros, con caletas llenas de dólares, frente a una fuerza pública endeble, frágil, raquítica, abandonada. Ese es yo creo que el gran problema. Si hubiese un poco de sentido común, si hubiese un poco de racionalidad, ya que siempre hablamos de la necesidad de las políticas de Estado, si hoy tenemos necesidad de una política de Estado que la suma quien gane y quien la gane, que sea secundado por el resto de candidaturas, de fuerzas políticas, entre comillas, porque parte de la institucionalidad democrática son los partidos, y lo que existe en el Ecuador no son partidos, son cualquier cosa, menos agrupaciones partidarias, programáticas, políticas, estratégicas. Lo racional sería un gran acuerdo para decir, en materia de seguridad vamos a tener esta lista de actividades para fortalecer la capacidad coercitiva del Estado. Donde no existe la capacidad coercitiva del Estado, y el ejemplo de Raúl respecto al presidente Macron en Francia es pertinente, esa es la sociedad del estado de naturaleza que analizaba Hobbes en la etapa medieval. La fuerza coercitiva del Estado es el que le otorga a la sociedad la legitimidad y la suficiente autoridad para que haya un imperio de la ley. De tal manera que el diagnóstico en esto es muy doloroso. Muchísima gente habla de este tema, pero probablemente pocos de las candidaturas presidenciales tienen conciencia de la magnitud de este tema. Menos quienes durante una década tuvieron una actitud de permisibilidad, de complicidad, de cohabitación con el delito. A propósito de la soberanía, expulsaron la base de Manta, que probablemente fue el premio más gracioso y más costoso que le costó, diríamos, para redundar a las mafias transnacionales del narcotráfico. A propósito de la famosa ciudadanía universal, se eliminaron los requisitos de antecedentes personales para admitir quién viene al Estado o al Ecuador. Y entonces el Ecuador pasó a ser el Edén, el jardín
donde podían venir a cultivar el delito, la crema innata de la delincuencia en la migración negativa que tiene este fenómeno. Porque la migración como tal no es un delito, es un fenómeno social. Pero hay que discriminar quiénes de los que migran por sobrevivir y otros por ampliar y amplificar el delito. Vuelvo con Raúl Andrade. En este contexto, estamos abocados a realidades. Inseguridad en las calles, inseguridad en los centros penitenciarios. No ha habido un pleno control, más allá de los operativos que normalizan relativamente la situación interna, pero en poco tiempo volvemos a lo mismo. ¿Cómo lograr? Decía Raúl Andrade que ha habido una falta de autoridad. Sin embargo, también el delito, los homicidios han crecido sustancialmente, que de alguna manera están desbordando la situación. Sí, bueno, es obvio, ¿no? Lo que sucede es que antes de que haya un enfrentamiento abierto con el narcotráfico y con el delito, resulta que se miraba para otro lado. Entonces, lo que existía es un campo libre para que las distintas agrupaciones criminales y los distintos grupos ligados al narcotráfico tengan el espacio libre para decir que existía la policía y que había controles, había un nivel aceptable, inclusive dentro de la economía manejable. En el balance usted ponía pérdidas por corrupción o por robo de la droga por parte de la policía o incautación de la droga por parte de la policía, y el negocio seguía fluyendo. De pronto, con este gobierno, viene este enfrentamiento con el narcotráfico. Eso genera evidentemente una presión que antes no existía, y la única solución que existe frente a una presión por parte de las autoridades es la violencia para regir a través del miedo. Entonces, lo que están haciendo en este momento estos grupos es generar temor en la ciudadanía, a través de sicariatos permanentes, a través de agresiones, a través de amenazas, a través de ataques a figuras políticas, pero básicamente eso se hace para mantener un poder que ellos tenían y que sienten que en este momento están perdiendo. Entonces, para mantener vigente su posición, evidentemente llegan esta serie de cosas de las cuales no habíamos oído hablar antes en esta magnitud. Entonces, en una guerra, cuando ya se declara la guerra, evidentemente hay muchísimos más muertos y heridos que en un armisticio, entre comillas, o un acuerdo que pueda existir tácitamente entre las autoridades y la delincuencia. Entonces, lo que el presidente Lasso tendrá que explicarle al país en algún momento es en qué estado encontró él a la policía, en qué estado encontró él a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué tomó la decisión de negociar con el señor Issa y por qué tomó la decisión de alguna manera, dejar a un lado a la policía en el momento de los enfrentamientos, etcétera? ¿Será porque no tenían la preparación? ¿Sería porque no tenían las armas? ¿Sería porque no tenían los pertrechos? ¿Sería porque no tenían la voluntad? Esto es algo que tendrá que explicarle al país el presidente Lasso, porque básicamente lo que vemos desde afuera, lo que vemos los ciudadanos, es que hubo una actitud permisiva con ese estilo de guerrilla urbana inaugurado por el señor Issa, y recién los resultados, o de alguna manera la pelea contra el narcotráfico, se está haciendo patente, la estamos viendo después de un tiempo importante, y con unas falencias como por ejemplo la ausencia del famoso radar de manta, es decir, que son, cuando uno analiza en frío, son burlas a la ciudadanía, porque se inaugura un radar, al radar lo destruyen, pasan 2 años, hasta ahora no sabemos cómo se hizo, por qué se hizo, y el radar sigue inutilizado. Entonces hay una serie de cosas que no hacen sentido, ¿no? Dentro de esta lucha, que debería ser una lucha absolutamente frontal y pública, y recién estamos viendo resultados como que de pronto el ejército ingresa a las cárceles, cosa que
no ha pasado recién, sino que antes ingresaba la policía, pacificaban, salían y volvían a pasar. Y resulta que nos encontramos con la triste realidad de que son las autoridades de la cárcel o el SNAI los cómplices para que esto siga sucediendo. Entonces, cuando existen estas sucursales del delito organizadas y frente a la pasividad de las autoridades, la intervención de las Fuerzas Armadas 2 años después es la que pone al descubierto el hecho de que efectivamente había un acuerdo de complicidad tácita entre las autoridades, el SNAI y las personas que estaban presas. Entonces, como le decía, nosotros podemos pasarnos la mañana haciendo diagnóstico de aquí, pero lo de fondo, que es lo que está realmente carcomiendo a la sociedad ecuatoriana, es el hecho de que las autoridades no tienen la legitimidad, no tienen la autoridad moral para, a través del esquema jurídico existente, hacer respetar el orden y hacer respetar la ley. Y como no existe ese ordenamiento, porque no hay la capacidad de implementarlo, porque no hay el apoyo para implementarlo, entonces estamos presas de intereses individuales, de grupo, personales o partidistas, entre comillas, y básicamente tenemos que sentarnos a votar en pocos días por lo que nos parece lo menos malo o lo que nos parece que puede quizás dar resultado. Pero no tenemos ningún programa de fondo, ningún planteamiento, como decía Ramiro, de política de Estado. Es decir, no tenemos nada. Estamos conversando sobre lo que se debería hacer y no sabemos qué va a hacer este señor que sea elegido presidente de la República o señora, porque básicamente no existe una actitud clara con respecto a que es un problema que todos invocan, pero que nadie enfrenta. Doctor Raúl Andrade, decía el doctor Ramiro Rivera el tema que de alguna manera se ha allanado el camino, como fue la salida de la base de Manta. Voy a ilustrar con datos. Ayer conocíamos de la Policía y Fuerzas Armadas un resumen con corte a la actualidad de la persecución a la droga y el decomiso de la droga. En este gobierno, más allá de los errores, debilidades, se ha capturado 480 toneladas de droga. A diferencia del comparativo, alrededor de 200 toneladas en el periodo de Lenín Moreno y 58 toneladas en el correísmo. ¿Acaso no se ha golpeado duramente al narcotráfico que ha controlado las cárceles y por otro lado está enfrentando en las calles este problema de las drogas con muertos de por medio? Por supuesto que se ha enfrentado, pero este no es un problema que se dio de un día para otro. Este es un problema que ha ido acrecentándose durante los 14 años de permisividad hacia estos movimientos delictivos y a estas mafias internacionales con ramificaciones de orden político. Entonces, hoy por hoy lo que estamos asistiendo a un capítulo de un enfrentamiento en el que efectivamente se aumenta el control, se aumentan las incautaciones, se aumentan los decomisos, pero no es que se ha acabado con el poder que esta gente ha ido acumulando durante 14 años. Al contrario, lo que están haciendo es justamente revelar los niveles de poder que han llegado a tener estos grupos dentro de la sociedad. Cuando hay personajes que denuncian la existencia de narcopolíticos, es decir, gente financiada el narcotráfico, cuando vemos en Colombia que hay un presidente de las repúblicas que está siendo encausado por el mismo tema, nos podemos dar cuenta del nivel de influencia que ha llegado a tener la mafia, para llamarlo de alguna manera, o estos grupos delictivos dentro del devenir diario de una sociedad. Entonces el tema es realmente muy de fondo, muy serio, y en vez de que estén nuestros políticos preocupándose del poder y de cómo tumbar al presidente de turno, es indispensable llegar a este tipo de acuerdos que lamentablemente parecen no ser de interés de los grupos políticos, y claro, eso les lleva a usted a hacerse otras preguntas. ¿Por qué estos acuerdos no se dan? Porque resulta que hay intereses creados dentro de determinados movimientos políticos. ¿Por qué es que estos temas se soslayan?
¿Es que acaso porque hay intereses que están impidiendo que esto se dé? Porque este es un problema nacional, es un problema muy serio, que no podemos decir que va a solucionarse porque va a venir un presidente con metralleta, o que va a venir otro que va a pactar con los mafiosos, o que va a venir un tercero que lo que ofrece es denunciar hasta una fiscalía que no hace nada, una serie de corrupciones terribles que han manchado al país durante los últimos 14 años. Entonces el problema es muy de fondo y en eso tienen que intervenir todas las autoridades existentes, o de lo contrario volveremos a fracasar. Doctor Ramiro Rivera, quizás con los hechos que han sucedido en estos últimos al menos 15 años, se ha debilitado a la institucionalidad, y cuando se combate de esta manera, con el crecimiento del decomiso de drogas, actúan plenamente y demuestran la violencia que se está evidenciando en el Ecuador. Mire, Miguel, yo creo que si hay una verdad, al menos desde mi punto de vista personal, es que el presidente Guillermo Lasso no resultó ser lo que creíamos que era. No actuó como habíamos creído que iba a actuar. Es decir, decepcionó profundamente. Fracasó en muchos elementos. Pero no es menos cierto que se debe reconocer que de los últimos gobiernos, quizá el que más frontalmente enfrentó a estos grupos mafiosos y puso algo de seriedad en la política de antinarcóticos fue él. Y no hay que descartar que detrás de los revoltosos, del mariateísmo del señor Issa o de la oposición ciega, existían socios tenebrosos de este maldito negocio del narcotráfico. Porque tal es el poder del crimen organizado que uno no sabe hasta dónde ha llegado. Si ha penetrado, cuánto ha penetrado en la institución policial, cuánto ha penetrado en la institución militar, cuánto ha penetrado en una justicia también contaminada con corrupción y con complicidad, por miedos, por favores o temores. ¿Cuánto ha penetrado en el boom constructivo? Vea, algún momento participé en una reunión entre un grupo de comunicadores con una autoridad importante del Estado en relación a la UAFE. Y le contaba que por ahí se escuchaba de que como la UAFE, diríamos, paraliza o congela recursos no claros, de origen opaco, de gente delictiva, digamos 40, 60 millones, había protagonistas que ofrecían que quede para el beneficiario 20 o 30% de esos millones, pero que lo descongelen. Y cuando a esa autoridad se le preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Esa autoridad llegó a decir que había algún funcionario que decía, si no hubiese narcotráfico en este momento, no existiría ya la dolarización en el Ecuador. Entonces, la magnitud de este fenómeno, que ya es de larga data y que tuvo una luna de miel durante más de una década, se refleja también en las cifras, Miguel, que usted está dando. El decomiso de cocaína en 2 años de gobierno del presidente Lasso han sido 8 veces más que el decomiso de cocaína durante el régimen autoritario de 10 años. Es que ahí está parte de un problema, en que el Ecuador ya no es solamente territorio de paso,
o de tránsito, sino también de producción y de consumo. Entonces, como se llega a la conclusión de que tan beneficioso puede ser ya no exportar cocaína a Estados Unidos o a Europa, o a donde puedan, sino dejar parte de ella para hacer del mercado del territorio ecuatoriano un mercado, las mafias organizaron todo un sistema y red de distribución del narcotráfico que tienen señalizada, identificada, zonalizada y hasta personalizada la capacidad de consumo. Y por eso entonces las cifras alarmantes de la criminalidad en las calles del Ecuador. Es decir, creo que probablemente las mafias tienen mayor capacidad de visualización del mercado, de las zonas donde pueden vender droga, que la propia capacidad del Estado en identificar zonas en donde hay que atacar la pobreza con políticas públicas. Entonces, este es el gran problema. Que se ponga un radar y a los pocos días no funcione. Que a los meses se diga que hay uniformados involucrados en el hecho. Que no se los identifique, que no se los procese, que no se los condene. Es alarmante. Algún diplomático en alguna reunión me decía, mi gobierno ofreció como donación aparatos de alta tecnología para que desde el aire puedan identificar por sistemas de láser o de calor zonas de transporte de droga, y no tuvimos respuesta favorable a la oferta de donación. A los 2 años se hace la adquisición de chalecos en los que aún en ese tema parecería que hay existencia de opacidad. Que alguien decía a su vez, había una oferta tecnológicamente más eficiente, más moderna, proveniente de Israel, pero algún funcionario se guardó en la gaveta de su escritorio la oferta. Quizá porque ese Estado no ofrecía entre su oferta comercial las coimas. Es que del lado de la criminalidad, del lado del Estado ausente, del lado del Estado débil, desinstitucionalizado y caotizado, también coexiste y cohabita la corrupción. Del lado de la ideología autoritaria, y aquella que dice luchar solamente por el socialismo, de aquella que desprecia al Estado como Estado burgués, de aquella ideología marxista, vetusta, vieja y envejecida, que cree que la fuerza pública es el brazo armado de la clase dominante, hizo que esa ideología desmantelara, descuidara y dejara en las mínimas condiciones de desprotección de la institución militar. Y ahí sí, también como lo ha dicho Raúl, y coincido en ese tema, durante el gobierno del presidente Lasso no existió el sentido común, la malicia, en la afirmación positiva de la expresión, de desnudar esa realidad y de decirle al Ecuador lo que había pasado. Entonces, el relato de 10 años de propaganda se residenció y convenció a muchísimos ecuatorianos
tan al extremo que lo que antes resultaba peyorativo, el decir oveja, hoy es signo de orgullo, de estética, de distinción y de enorgullecimiento. Entonces, creo que sí, en el gobierno del presidente Lasso se han hecho algunos esfuerzos para darle un poco más de equipamiento a la institución policial y militar, pero también hubo una enorme ineficiencia, una enorme desidia, una enorme pereza en no actuar con prontitud, no sé, por miedo, por parsimonia, por pesadez, por liviandad. Pero ese era un tema en el que los ecuatorianos de manera unánime habríamos aplaudido con celeridad. Por ejemplo, la implementación del famoso acuerdo que se había comprometido en Israel en asistencia técnica y en dotación de equipos. E igual con los Estados Unidos, aunque recién estos últimos días el señor presidente de la República nos ha dado algunas buenas noticias. Si el próximo gobierno, que es un gobierno de transición, no le da toda la prioridad posible con la comprensión y con la actitud de racionalidad de los demás, con el apoyo de los medios de comunicación y con una campaña cívica para fortalecerle al Estado en su fuerza coercitiva, para ayudar al fortalecimiento y depuración de la policía, al fortalecimiento, al equipamiento en infraestructura, a las Fuerzas Armadas, el país puede estar perdido. Y como este fenómeno, el fenómeno del narcotráfico y de la criminalidad, es un fenómeno que tiene una dimensión de transnacionalidad, es decir, supera los linderos y las fronteras de los países, el Ecuador tiene que fortalecer a su vez su capacidad de cooperación. Fue un crimen irresponsable con la historia del Ecuador el haber sacado la base de Manta. Por más pretextos de ideologismo que tengan, y lo pusieron en la Constitución. Complicidad con el crimen organizado, el haber prohibido la extradición, y lo pusieron en la Constitución. Se olvidaron y rompieron toda relación y vínculo de cooperación con los Estados Unidos, con Israel, con la Unión Europea, para cultivar una amistad sospechosa y peligrosa con los chicos malos del planeta. Y lo paradójico es que esa organización, que fue por lo menos permisiva, contemplativa, por no decir aliada o cohabitante, la que este momento tiene la primera preferencia como minoría en el Ecuador. Y no sabemos tampoco la magnitud de la penetración del narcotráfico en las organizaciones políticas, en las alcaldías y en las prefecturas. Siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que haya candidatos para prefectos en algunas provincias, diríamos, que dan al mar o dan a las fronteras, donde un prefecto en 4 años no podrá ganar más honradamente que $200,000, campañas donde gastan millones de millones de millones de dólares? Es decir, la gran amenaza a la viabilidad del Estado ecuatoriano, a más de la crisis económica, de la fragmentación, de la política salvaje, de personajes como el señor Issa que juegan a la violencia y al colapso, es la amenaza del crimen transnacional. Y si hay un tema
en el que debemos esperar que todas las candidaturas pongan todo el acento, tiene que ser el tema de seguridad. Y que no se venga a inculpar aquí a decir que la criminalidad o el narcotráfico es producto del capitalismo y que entonces hay que ser permisivo para que el capitalismo sea destruido con más droga y con más consumo. Este es un tema de la más alta seriedad que debe convocar al sentido común, a la sensatez y al sentido de responsabilidad de las élites ecuatorianas. Efectivamente, es un gran desafío para los candidatos presidenciales y quien asuma el poder próximamente. Cierto es que ha habido avances. Ayer se entregaron 40 vehículos blindados que venían de Turquía. Van a llegar 136 vehículos blindados israelitas, 5.575 chalecos, 5.500 fusiles israelitas, pero no es lo único, no es todo. Aquí hay que liderar procesos que permitan defender al país en medio de esta violencia, hoy con la penetración del narcotráfico, cuando efectivamente, como se ha dicho esta mañana, ha habido permisividad desde hace 15 años, cuando se cortó el convenio del FOL de la base de Manta con Estados Unidos. Muchas gracias por aportar a este debate al doctor Raúl Andrade y al doctor Ramiro Rivera respecto de estos desafíos en materia de seguridad y la campaña electoral. Muy amable Raúl y Ramiro. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, un buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de los temas prioritarios en materia económica que debiera abordarse en el debate presidencial. Es el segundo eje temático para el debate de este domingo con los 8 candidatos presidenciales. Invitados el economista Fidel Jaramillo y el doctor Alfredo Vergara. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.